Mientras la controversia por las elecciones regionales aumentan, el secretario ejecutivo de Acción Democrática, Manuel Rojas Pérez, aseguró que continúa el debate interno en el partido sobre su participación en las elecciones municipales del próximo diciembre, al considerar que los espacios políticos no se pueden entregar y que los dirigentes deben tener coherencia en el momento de actuar pensando en el beneficio del país. Uno de los partidos que defiende las elecciones municipales es Avanzada Progresista y nos acompaña uno de los diputados que lo representa, Leonardo Regnault. Bienvenido a la tarde. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que consideran como coherencia en este momento en el que la oposición está fracturada y parece que el gobierno no escucha al pueblo? Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer como venezolanos, como dirigentes políticos, es asumir las responsabilidades de lo que ha venido ocurriendo en el país. Nosotros creemos que la inmensa mayoría del país, estamos convencidos de ello, quiere un cambio, necesita un cambio, aboga por un cambio, pero hubo algo que nosotros no pudimos realizar, aparte, amén de todas las trampas, las triquiñuelas de este gobierno a la cual ya estamos acostumbrados. Este gobierno es un gobierno forajido, un gobierno que ha pretendido torcer la voluntad popular con la represión, con la fuerza, y nosotros, con la mayoría del pueblo, hemos intentado a través de la lucha democrática, a través de las elecciones, tratar de cambiar la situación. En el año 2015, el 6 de diciembre, nosotros tuvimos una inmensa victoria, tuvimos una contundente victoria en contra de este régimen porque participó la mayor cantidad de venezolanos para darse el cambio necesario. Luego, unos años después, lamentablemente, producto de la manipulación, de la trampa, de no permitir las sustituciones de candidatos, de cambiar el cronograma electoral, de hacer migraciones de votantes, hubo parte de la población que no pudo acudir a votar, pero también una parte de la población que no acudió a votar porque desconectamos con el discurso que veníamos teniendo. Había quienes llamaban a una guerra del todo o nada, había quienes decían que íbamos a la batalla final y luego unas semanas después, 2 semanas después llamaron a votar. Eso confundió a la gente, pero ya pasado ese episodio nosotros tenemos que reponernos, limpiarnos el polvo, reconocer las dificultades que van a seguir teniendo, decirle al pueblo venezolano que esto no va a ser fácil, pero que solo con la participación activa y efectiva nuestra debemos hacer que este gobierno claudique, debemos hacer que este gobierno sea derrotado nuevamente, porque podemos hacerlo, porque lo hemos hecho y lo demostramos en el año 2015. También lo demostramos el 16 de julio pasado, cuando la inmensa mayoría de los venezolanos salió a darle un sí a la democracia y un no rotundo a esta fraudulenta constituyente. Diputado, ya les quedó lamentablemente esta experiencia con las gobernaciones. Yo le pregunto, ¿cuál va a ser la estrategia en su partido para no presentarse nuevamente divididos como opositores frente a las elecciones tanto municipales como a las presidenciales? Nosotros estamos haciendo un llamado, y sobre todo a líderes importantes de la oposición, que no podemos ir ahora tachando de traidores a quienes hasta hace poco nos acompañaban y nos acompañan en la lucha por el cambio en Venezuela. Nosotros tenemos que tener serenidad, ponderación, no desbocarnos. A veces hay unos quienes cargados de arrogancia, con más arrogancia que sensatez, plantean soluciones que no se pueden concretar. Nosotros creemos que debemos dejar la arrogancia en la casa, creemos que debemos dejar la pasión que todos tenemos, debemos dejarla a un lado y tratar de pensar más con la cabeza para buscarle solución a esta situación. Y la única solución es que el pueblo venezolano, esa inmensa mayoría que hoy quiere un cambio, puede expresarse en los votos, y sabemos que nos van a poner trabas, sabemos que va a haber diques, sabemos que va a haber amedrentamiento, acoso, sabemos que van a utilizar las instituciones del Estado para tratar de frenarlos, pero en el 2015 pudimos vencerlo y vamos a vencerlo con el concurso de todos los venezolanos. Esta es una elección bien difícil, pero lo que viene es muy difícil y eso hay que decírselo a los venezolanos. Nosotros estamos convencidos que lo que viene es duro, porque este es un gobierno que le importa asesinar, le importa amedrentar, meter preso, como está el alcalde Alfredo Ramos ahorita, por el simple hecho de defender a la ciudad de Barquisimeto. Se encuentra hoy tras la reja de forma inconstitucional, ilegal.
Sabemos que eso puede venir, sabemos a lo que nos estamos exponiendo enfrentando a este régimen, pero no queda otra que dar el resto, no queda otra que no resignarnos, que no entregarle el país a estos bandidos, vagabundos, asesinos, sino luchar, seguir adelante. Y sabemos que con el voto, si todos los venezolanos salimos a participar, si entendemos la dirigencia política, que no es momento de pelea, que es momento de sentarnos con serenidad a trazar una ruta que todos podamos transitar, una ruta de donde ninguno nos salgamos, sino que le planteemos a este país qué es lo que vamos a hacer con él. Vamos a desarrollarlo. Si queremos de verdad transformar el país, si queremos un nuevo país, tenemos que enamorar a esos venezolanos que no pudieron o que no acudieron por las razones que hayan sido a votar por nosotros y lo hicieron hace apenas unos años o lo hicieron hace unos meses cuando acudieron a la manifestación de voluntad del 16 de julio. Nosotros estamos desde aquí abogando que hacemos falta todo. María Corina, Enrique Capriles, Leopoldo López, Henry Ramos, Henry Falcón, todos los liderazgos del país tienen que entender que más importante que nosotros, que más importante que una individualidad es el colectivo, y es el colectivo venezolano que hoy padece, sufre de hambre, miseria, la delincuencia azotándolo. Hoy millones de niños se acuestan sin poder comer, producto del abuso de este gobierno, producto de cómo han destruido el país este gobierno, producto de incluso de utilizar el hambre como chantaje, como forma de lucrarse en lo personal por parte de este gobierno. Nosotros, por esos niños que hoy están siendo condenados sin tener la posibilidad de decidir, sin tener la posibilidad de plantearse una opción de un bando o de otro, están siendo condenados por culpa de este gobierno porque los mantiene en el hambre y en la miseria. Sí, diputado. Todos debemos entender que por esos niños, por ese nuevo país que está esperando unidad, debemos quitarnos la chaqueta de la arrogancia y con cabeza fría y sensatez unirnos nuevamente para con la unidad y participar a pesar de las condiciones de la sociedad y del pueblo venezolano poder salir de esto. Y participar a pesar de las condiciones de poca transparencia que pudiera ofrecer tanto el gobierno de Nicolás Maduro como todas las instituciones, como sucede en este mismo momento. Participar en esas condiciones es la apuesta. Nosotros participamos en el 2015 con condiciones adversas y ganamos. Cuando el pueblo se organiza, cuando el pueblo participe, cuando el pueblo está dispuesto a defender su victoria, ganamos. Lo demostramos en el Zulia, lo demostramos en Bolívar, lo demostramos en Táchira, lo demostramos en Mérida, Nueva Esparta y Anzoátegui, que cuando nos organizamos podemos ganar. Y con esas ganas vimos que en Bolívar forjaron actas y está allí. La primera vez que se puede demostrar con pruebas en manos que forjan la votación o la voluntad popular. Y en el caso del Zulia están ahorita vulnerando la voluntad popular con un decreto de esta fraudulenta constituyente. Pero si ganamos en esos estados, con mayor organización, con mayor participación, en el resto del país también podemos ganar. Los venezolanos hemos demostrado que le podemos ganar a este gobierno tramposo. Y tenemos que seguirlo haciendo, tenemos que seguir participando. Porque ¿cuál es la otra opción? Nosotros presentamos una opción, participar y ganar, y lo hemos hecho. ¿Cuál es la otra opción? No hay otra opción. Nosotros no podemos hacer planteamientos de dudosa eficacia. Nosotros tenemos que hacer planteamientos que puedan llevarnos a la victoria, y lo hemos demostrado. Ya Venezuela ha demostrado que le puede ganar este gobierno y le va a seguir ganando si logramos que el lenguaje del grupo, que sea la divisa de la unidad, el lenguaje del grupo que tiene que ser uno, el mismo discurso que tiene que ser esa la bandera de nuestra unidad. Con ese lenguaje, con ese discurso que logremos construir entre todos, podemos derrotar a este gobierno. Y siempre tenemos que seguir luchando. Pero también hay que decirle a la gente no hay que engañarla, que lo que viene es difícil y es duro, porque este gobierno no va a dejarse arrebatar el poder. Nosotros tenemos que seguir luchando y exponiendo incluso nuestras vidas, porque hemos visto cómo asesinaron jóvenes y personas en la calle por el solo hecho de manifestar por un cambio en el país. Este gobierno no tiene escrúpulos y nosotros sabemos a lo que nos enfrentamos. Le decimos desde aquí a los venezolanos que debemos participar y de forma activa y efectiva. A los vecinos que tengan duda, decirles sí, participemos porque lo hemos logrado, hemos ganado. No es opción irnos del país. Por ejemplo, yo respeto mucho a quienes están fuera, tengo grandes amigos fuera, sí, pero ahorita no es opción irnos del país, ahorita es la opción de la lucha y de no resignarnos. Diputado, pero el caso de Guanipa, que no se juramentó, que no tiene gobernación, ¿esto no será un ejemplo suficiente para tomar acciones contundentes contra el gobierno y después no salir a decir que no se reconoce al gobierno a pesar de haber participado?
Pero ¿cuáles son las acciones contundentes? Las acciones contundentes son demostrar y ganar. Las acciones contundentes, si nosotros hubiésemos ganado 18 gobernaciones, esto no estuviese ocurriendo. El país hubiese cambiado. Nosotros tenemos que tratar de ganar la mayor cantidad de espacios políticos posibles para arrinconar este gobierno. Lamentablemente producto de la trampa, pero también producto de que muchos de nosotros tuvimos discursos disonantes, tuvimos discursos que iban en contravía, tuvimos discursos de la guerra total, del todo nada, de que ya este gobierno está caído, sabiendo que este gobierno tiene fuerza aún y utiliza la fuerza institucional, la fuerza represiva del Estado para mantenerse en el poder. Nosotros no podemos seguir diciéndole a la gente que ya este gobierno está boqueando, como se dice aquí en Venezuela, está en las últimas, está muriendo. No, este es un gobierno con muchísimos recursos institucionales, coercitivos, y por eso tenemos que salir todos masivamente. La única forma de derrotar esto es con la participación masiva del pueblo venezolano, pero no solo en marchas multitudinarias, no, en el ejercicio del voto, ejercicio que nos ha dado resultados, ejercicio que nos dio resultados hace unos años y fue una victoria contundente de la Asamblea Nacional. Tenemos que repetirla. Si nosotros hubiésemos logrado conectarnos con esa gente que no nos acompañó, que nos acompañó hace unos años, pero que no nos acompañó ahora, hubiésemos logrado la mayor cantidad de gobernaciones y el panorama político fuese distinto. Por eso el llamado es a participar, a que logremos nosotros ganar la mayor cantidad de alcaldías posible para cambiar el mapa político del país. Es la única forma. No tenemos armas, no tenemos cómo vencer a la Fuerza Armada, no tenemos cómo vencer el poder del Estado, cómo cambiar el Tribunal Supremo de Justicia, cómo cambiar el CNE. Lo único que nos queda es participar y ganar. Ya, con eso nos quedamos. Es Leonardo Regnault, diputado de Avanzada Progresista. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde.